Hola amigos, ¿cómo estáis? En primer lugar, y como hay que seguir hablando del pato Donald, quiero decir, que ayer, alguno preguntó que dónde se publicó la noticia sobre lo que dije ayer de la amenaza que Trump dijo que había lanzado a Putin. Algunos se piensan que si las noticias no se publican en la falsimedia occidental, no son ciertas. Es muy extraño este fenómeno. Porque resulta que Falsimedia no ha dicho una verdad en toda su existencia, y si la dice, a buen seguro que es porque a sus financiadores de la USAID les interesa. Por eso, en pantalla estáis viendo en la agencia de noticias que se publicó. En fin, sigamos. Como ya estaréis al tanto, Donald Trump va a destrozar el planeta de tal forma, que parecerá que nos ha pasado por encima una estampida de elefantes cabreados. Ya no es que el occidente colectivo con sus millones de habitantes, gobernados por el nazismo multifóbico hacia el resto de etnias del planeta, quiera hacerse el dueño del planeta. Es que la locura de Estados Unidos ya ha llegado a tal punto, que ellos que solo son 150 millones de personas blancas puras, si es que llegan a tantos, quieren someter a los 8.300 millones de personas restantes. Lo digo porque sus otros colegas nazis, me refiero a los europeos, ya están experimentando esa genial frase que no sé quién la inventó, cuando dijo que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero que ser amigo es mortal. ¿Qué van a decir ahora nuestros amados gobernantes? ¿Que Trump va a poner aranceles a la Unión Europea? Y nos ha dicho a la puta cara que quiere llevarse a Estados Unidos todas las empresas importantes de la Unión Europea. Yo propongo una solución. Al empresario que deslocalice una empresa cadena perpetua por ley, lo mismo que a los corruptos. A los corruptos hay que confiscarles todos sus bienes. Y condenarlos a cadena perpetua, previa aprobación de las leyes pertinentes en los parlamentos. El capitalismo ya está finiquitado y no puede seguir rigiendo los destinos del planeta ni un minuto más, salvo que queramos que la civilización desaparezca. Pues ahora los lamenculos nazis del imperialismo, que se reunieron en Madrid para inaugurar la Internacional Fascista, y que para hacer una gracia al jefe de Washington, dijeron en un comunicado oficial que la Unión Europea tendría que empezar otra reconquista. Madre mía, la que nos espera con esta gentuza. Una nueva reconquista, quiere decir, que como en los tiempos de las cruzadas del cristianismo quieren echar de la Unión Europea a todos los musulmanes de suelo europeo. Pero ya aprovechando que ellos son blancos y guapos, apoyándose en su multifobia, en la que también se incluye la aporofobia, querrán echar a todo el que no cumpla el patrón que Hitler ya impuso durante el reinado del Tercer Reich. Pero ¿qué clase de ciudadanía autolobotomizada habitamos en esta escoria de mundo occidental? Pero nos hacemos cargo, que nos van a vaporizar en el momento que a los otros 8.000 millones de habitantes del planeta se les hinchen los genitales. Lo que va a ocurrir a partir prácticamente desde ya, hará que se nos caiga la cara de vergüenza a todo el occidente colectivo, cuando como ha prometido Trump, a partir del sábado va a comenzar un exterminio masivo de palestinos en Gaza. Para lo que ya le ha entregado a Netanyahu la madre de todas las bombas de 10 toneladas que me imagino que serán termobáricas, para matar cuantos más civiles puedan. Y pensar que los vergonzantes gurús de la especulación bursátil, todavía se aferran a sus fascistas corrientes capitalistas y miren estas acciones genocidas que los colonialistas siempre han tenido, bajo parámetros económicos. Cuando ya se puede hablar sin miedo a equivocarnos, que lo que está en juego ahora mismo es la continuidad de la civilización humana. Iros a la mierda, joder. No sé si lo estará publicando Falsimedia, pero ayer Trump lanzó una advertencia sobre el alto fuego en Gaza, dijo que se desatará el infierno. Pero si echamos la vista atrás no es la primera vez que lo ha dicho, ya lo dijo hace unas semanas. Lo que quiere decir que lo tienen todo planificado. Incluso hace años publiqué en El Espejo que esto que están haciendo en Gaza lo llamaron Operación Aparcamiento, que quería decir que iban a dejar la franja de Gaza, llana como un gran aparcamiento. Donde Trump quiere construir en ese aparcamiento la Riviera de Oriente Medio. Ahora el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha declarado que el precario acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás debería cancelarse si el movimiento palestino no libera a todos los rehenes que mantiene retenidos en la franja de Gaza antes del mediodía del sábado. En declaraciones a la prensa mientras firmaba una serie de órdenes ejecutivas, Trump dijo que, en última instancia, esto depende de Israel.
pero advirtió de que se desatará un infierno si no se libera a los rehenes restantes, y añadió que teme que muchos hubieran muerto. Asimismo, Trump señaló que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si no acogen a los refugiados palestinos de la Franja de Gaza que busca reubicar. Previamente, Trump dijo que los palestinos de Gaza no tendrían derecho a regresar bajo su plan de propiedad estadounidense del territorio. No lo harían, subrayó, cuando se le preguntó si los gazatíes tendrían derecho a regresar al enclave. Piensen en ello como un desarrollo inmobiliario para el futuro, sería un terreno precioso, sin gastar mucho dinero, agregó Trump. Nada los parará, creen ellos, porque ayer Trump firmó un decreto que ordenaba al Ministerio de Justicia estadounidense que suspenda la aplicación de una ley que prohíbe a las empresas estadounidenses a dar sobornos a funcionarios y políticos en otros países. Según el jefe de la Casa Blanca, esta norma legislativa reduce la competitividad de los negocios estadounidenses en el extranjero. Lo que fundamenta lo que os he comentado antes de castigar con cadena perpetua a los corruptos, que para el que no lo sepa, la corrupción es la culpable directa de todos los muertos que ha provocado el colonialismo occidental con su brazo armado OTAN en las guerras que ha provocado. Las empresas estadounidenses están dañadas por la aplicación excesivamente amplia de esta ley, que socava los intereses estadounidenses, se dice en un documento firmado por Trump. En otras palabras, el presidente de los Estados Unidos admite que todos los fondos son buenos en la lucha por las ganancias. Él mismo, comentando su decisión, dijo que la ley se ve bien en el papel, pero en la práctica es solo un desastre. La ley de corrupción en el extranjero fue adoptada en los Estados Unidos en 1977, proporciona el castigo no solo por el hecho de dar un soborno, sino también para la planificación y propuesta de un soborno, así como para la coordinación de esta acción por parte de la administración de la empresa. Agregamos que las sanciones al respecto incluyen el castigo de encarcelamiento por hasta 15 años, así como una multa de $250.000. Pero sabéis una cosa, todo lo que haga, diga o firma el Occidente colectivo no tiene ningún valor porque ellos hacen que sus firmas solo sean papeles mojados para utilizarlos en su propio beneficio y controlar a incautos que lo firman con ellos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia destruyeron la instalación de producción de gas propiedad de Hunter Biden. Las tropas rusas alcanzaron la instalación de la producción de gas en el depósito en el pueblo de Bodianoy, que funcionaba desde el comienzo del conflicto armado. Al mismo tiempo, el depósito ha estado en desarrollo durante unos 10 años. Es interesante observar que el objeto especificado pertenecía a Burisma Holdings, afiliado al hijo del expresidente Hunter Biden. Lo que en Ucrania se ha cocido de corrupción es para que con esa famosa ley, los jueces de Estados Unidos trabajaran en destajo. Al mismo tiempo, los ataques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa sobre la infraestructura de gas y energía de Ucrania conducen a una falta de combustible a disposición del grupo Naftogaz. La producción de gas por este distribuidor clave en el mercado ucraniano disminuyó en un tercio. Esto obliga al lado ucraniano a adquirir los volúmenes faltantes en Europa. Bloomberg señala que tendrán que importarse alrededor de 1.000 millones de metros cúbicos de gas. Al mismo tiempo, el costo del gas en el continente europeo tiende a aumentar. Los precios de los futuros básicos en Europa se acercan a los máximos de 2 años. Anteriormente, el CEO de Naftogaz, Roman Chumak, en las redes sociales, informó que la compañía tiene una cantidad suficiente de combustible gaseoso para el trabajo estable este invierno y la situación está bajo control. El grupo Naftogaz importará gas, para estar listo para todos los desafíos de la guerra. Por otra parte, Trump ha solo pausado, el avance del plan de guerra en Ucrania para sincronizar el reloj con sus aliados europeos, según informa el The Telegraph. Estados Unidos ha suspendido la elaboración de su plan de paz para Ucrania para mantener negociaciones con sus aliados europeos de la OTAN y asegurar su participación en este proceso, informa The Telegraph citando a fuentes al tanto del asunto. Keith Kellogg, enviado especial del presidente Donald Trump para Ucrania, llevará a cabo conversaciones individuales con los jefes de gobierno y de Estado de todos los países aliados,
para escuchar sus opiniones sobre la forma que tomaría el plan de paz y sobre cómo podrían contribuir al fin del conflicto con Rusia, según reveló en recientes contactos con diplomáticos europeos. Mientras tanto, Kyiv prometió revelar algunos elementos del plan de paz de su administración, en la Conferencia de Seguridad de Múnich el próximo fin de semana. Por su parte, Bloomberg reporta que el enviado especial recabará las opiniones de funcionarios del bloque comunitario justamente en ese foro en Alemania, así como en sus visitas a Kiev y varias capitales europeas. La agencia de noticias estadounidense también señala que en las próximas semanas, Kyiv planea presentarle a Trump las opciones de cómo poner fin al conflicto ucraniano. Varios medios estadounidenses informaron el pasado fin de semana que el vicepresidente de Estados Unidos James Vance mantendrá una reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzará el 14 de febrero. Conforme a la información de The Telegraph, el borrador del plan estadounidense incluiría la continuación de la asistencia militar a Kiev a cambio del acceso a sus recursos de tierras raras. Kyiv también aseguró a los diplomáticos europeos de que Washington quiere reforzar la postura de Kiev en las futuras negociaciones con Moscú, indicó el medio británico citando a fuentes al tanto de las conversaciones. Según las Naciones Unidas, Ucrania posee yacimientos de 21 elementos de la lista de 30 sustancias definidas por la Unión Europea como materias primas críticas. Entre ellos están el cobalto, el escandio, el grafito, el tantalio, el niobio, etc. Las tierras raras son esenciales para muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde y la medicina. La semana pasada, Trump manifestó que quiere hacerse con las tierras raras de Ucrania a cambio de garantías de seguridad. A su vez, Zelensky, incluso antes de la investidura de Trump, ofreció a los países occidentales los recursos naturales ucranianos como parte de su plan de la victoria en el conflicto con Rusia. Pero bajo mi punto de vista, estas conversaciones van a servir para destapar la cara nazi de los gobiernos europeos, porque me imagino que se hablan de ¿qué hacer con Rusia en Ucrania?, sin incluir en el paquete que la solución de Gaza no puede ser otra que la de respetar la opción de los dos estados, y permiten que Estados Unidos junto al sionismo cometan el genocidio que Trump ha anunciado para Gaza. Los gobiernos de toda la Unión Europea serán tan responsables como Estados Unidos de dicho genocidio y de lo que venga detrás. De momento, ayer mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están al borde de la ruptura total. Las relaciones ruso-estadounidenses están al borde de una brecha debido a la política estadounidense, que socava el régimen internacional de no proliferación de armas nucleares y mejora la confrontación, declaró el subdirector del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, durante una conferencia de prensa, según publica la agencia TASS. El diplomático explicó que el poder anterior de los Estados Unidos, liderado por Joe Biden, practicó la fantasía de una guerra híbrida, tratando de infligir una derrota estratégica a Rusia. Esto condujo a un aumento en la confrontación y la exacerbación en las relaciones entre los dos países. El representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia expresó su preocupación por la política de Washington en el campo de la no proliferación de armas nucleares, acusando a los Estados Unidos de debilitar su control. Washington y sus aliados de la OTAN están involucrados en misiones nucleares conjuntas, lo que representa un desafío serio para el régimen internacional de no proliferación de armas nucleares, dijo Sergei Ryabkov. La nueva administración estadounidense podría conducir a cambios significativos en el curso político de Washington. Sin embargo, Moscú no tiene ilusiones en este punto, ya que hay un consenso de dos partes en los Estados Unidos, que define a Rusia como un enemigo agudo, anotó el diplomático. Moscú ha declarado repetidamente la preparación para un diálogo constructivo con Washington, en particular, sobre el tema de Ucrania. Sin embargo, solo tienen en cuenta sus condiciones para resolver esta crisis. Kiev pidió repetidamente a Occidente para el regreso de las armas nucleares a Ucrania, que supuestamente poseía. El representante especial de Donald Trump en Ucrania, Kit Kyiv, dijo que las posibilidades de tal desarrollo de eventos son escasas o cercanas a cero. Y voy yo y me lo creo.
Esto es todo amigos, reciban un saludo.